Pero como sabemos de la historia, el Renacimiento no fue sino el principio del fin. Este golpe dado a la sociedad para cambiar su objetivo y su fundamento solo fue el primer paso. Tras él, y socavados los cimientos de la sociedad cristiana, había que atacar al único bastión que les separaba de conseguir una transformación completa de la sociedad, la Iglesia católica. Pero como el Señor no les permitió acabar con ella, al verse impedidos para destruirla, optaron por apartar a sus fieles de la misma, creando lo que se conoce como la Reforma, o sea, una religión paralela creada por los hombres que tomase parte del ideal católico para poder llegar al pueblo, pero se fundamentase en el propio ego del pueblo. Es decir, que se seguirían llamando cristianos y su conciencia estaría tranquila creyéndose salvos, pero su ego sería elevado hasta tal punto de ser capaces de atreverse a juzgar la palabra de Dios y decidir por sí mismos lo que es verdad y lo que no, en función de su conveniencia momentánea. La Reforma era al fin y al cabo el conseguir por medio de una falsa religión lo que otros consiguieron por medio del paganismo, el alejarse de Dios. Taine lo dijo muy bien. La Reforma no es más que un movimiento particular dentro de una revolución que comenzó antes que ella. ¿Y cuál es esa falsa religión creada por los hombres para hacer abrazar al mundo los ideales del paganismo, aún sin saberlo? Pues no es otra que el protestantismo. Por tanto, que nos quede claro, el protestantismo, en cualquiera de sus variantes, no es más que una herejía consumada y abiertamente proclamada, creada únicamente para la aniquilación de la sociedad y la perdición de las almas. La conjuración anticristiana lo explica perfectamente. El protestantismo nos vino de Alemania y sobre todo desde Ginebra. Está bien decirlo así. Era imposible calificar la Reforma de Lutero sin otra palabra que la de protesta, ya que es una protesta contra la civilización cristiana, protesta contra la Iglesia que la había fundado, protesta contra Dios de quien emanaba. El protestantismo de Lutero es el eco sobre la tierra del non serviam de Lucifer. Este proclama la libertad, la rebeldía de Satanás, el liberalismo. Dice a los reyes y a los príncipes: emplead vuestro poder para sostener y hacer triunfar mi rebelión contra la Iglesia y os libraré de toda autoridad religiosa. Más claro, agua. El protestantismo no solo es el invento humano para destruir la sociedad, sino que es el eco en la tierra de la rebelión de Lucifer. O sea, que en definitivas cuentas, podemos afirmar sin lugar a dudas que su dios es Lucifer, ya que le siguen al rebelarse contra el orden establecido por Cristo y su Santa Iglesia. La herejía es clara, y pese a lo que digan algunos, no cabe discusión en esto. La pregunta es, ¿por qué se abrazó en masa esta herejía tan evidente, de forma que todavía perdura a día de hoy? La conjuración anticristiana nos responde. Mucha gente abrazó la Reforma con la esperanza de que le garantizaría una mayor libertad en la conducta privada. Es que en efecto existe entre el catolicismo y el protestantismo, tal como fue predicado por Lutero, una diferencia radical. El catolicismo promete recompensas futuras a la virtud y amenaza a los vicios con castigos eternos. Por esto pone a las pasiones humanas un freno más potente. La Reforma prometía el cielo a todos los hombres, incluso al más criminal, bajo la sola reserva de un acto de fe interior, por medio del cual obtenía su justificación personal por la imputación de los méritos de Cristo. Si por efecto de esta persuasión, que es fácil conseguir, a los hombres les está garantizado ir al cielo, manteniéndose en el pecado e incluso al más criminal, bien tonto sería aquel que renunciara a obtener aquí abajo todo lo que se encuentra a su alcance. Sin embargo, la herejía del protestantismo no terminó ahí. Prosigue la cita. El protestantismo no se limitó más a predicar a los individuos la fe sin las obras, sino que una vez que se sintieron lo bastante fuertes,
Quisieron apoderarse del reino, con el fin de arrancarle sus tradiciones y moldearlo a su manera. El objetivo más constante en todo el partido protestante consistía en implicar a Francia en liga general con todos los estados protestantes para aplastar a España, la única gran nación católica que seguía siendo poderosa. Habría sido la ruina completa de la civilización cristiana. Dios no lo permitió. El Señor, manteniendo su promesa, no permitió que se acabase con su Santa Iglesia Católica. Sin embargo, los enemigos de Cristo no tardarían en dar otro paso para destruir la sociedad y reconstruir de sus cenizas su nuevo orden mundial. ¿Cuál fue el paso siguiente? La revolución. Y habrá más de uno que en este punto esté pensando: espera, ¿cómo que la revolución? Desde niños se nos ha dicho que la Revolución Francesa fue ese gran acontecimiento que acababa con los sistemas políticos absolutistas y tiránicos, para el establecimiento de un nuevo sistema más equitativo y justo, que culmina en el estado de bienestar que tenemos a día de hoy. Hasta aquí no hay discusión, porque a todos nos han enseñado lo mismo. Sin embargo, viendo el mundo tal y como está a día de hoy, le preguntamos: ¿en serio cree en el estado de bienestar actual? Con solo ver las noticias o salir a la calle, esta idea cae por sí sola. Olvídense de todo lo que les han enseñado. No existe tal estado de bienestar. Veamos ahora aquello que jamás nos han dado a conocer. ¿Qué implicó realmente la revolución? Nos lo dice el libro La conjuración anticristiana. Todo el movimiento impuesto a la cristiandad por el Renacimiento, la Reforma y la Revolución es un esfuerzo satánico para arrancar al hombre del orden sobrenatural establecido por Dios, al crearlo y restaurarlo por nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos, con el propósito de confinarlo en el naturalismo. El Renacimiento había desplazado el lugar donde se halla la felicidad y cambió sus condiciones, declarando que su lugar estaba en este mundo. La autoridad religiosa continuaba diciendo: se equivocan, la felicidad está en el cielo. La Reforma rechazó la autoridad, pero mantuvo el libro de las revelaciones divinas, que seguía teniendo el mismo lenguaje. Los filósofos negaron que Dios había hablado a los hombres, y la Revolución se esforzó en ahogar a sus testigos en sangre, con el fin de establecer libremente el culto de la naturaleza. Como todo era cristiano en la Constitución francesa, todo debería ser destruido. La Revolución se empeñó concienzudamente en lograrlo, es decir, en crear un nuevo pueblo y rehacer al hombre. Y esta revolución no fue pensada únicamente para Francia. Quisieron inocular la locura revolucionaria a los pueblos vecinos y a todo el universo. Su ambición era invertir el edificio social para reconstruirlo nuevamente. Es decir, para el establecimiento del nuevo orden mundial del Anticristo, orden que hemos explicado en otros programas. El Papa Pío IX advirtió de las consecuencias que la revolución iba a traer al mundo. En su encíclica del 8 de diciembre de 1849 dijo: La revolución está inspirada por el mismo Satanás. Su objetivo es destruir por completo el edificio del cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Y como Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, vamos a analizar las consecuencias que la Revolución Francesa tuvo para poder determinar la naturaleza de la misma y las verdaderas intenciones de sus artífices. ¿Qué ha hecho la Revolución? Destruyó en primer lugar el orden eclesiástico. Luego se suprimió la realeza, el vínculo vivo y perpetuo de la unidad nacional. Se deshizo de la nobleza, guardiana de las tradiciones y de las clases trabajadoras, que son las más conservadoras del pasado. Luego de apartar a todos estos centinelas, se pusieron manos a la obra, mucho para destruir, lo que era fácil, y poco para reedificar. ¿Y cómo pudo lograrse todo esto? Pues por medio de la masonería,
que empleó la revolución como medio para difundir las semillas de su culto masónico, o sea, de su religión satánica, por todo lo largo y ancho del universo. Eso sí, de forma anónima y algo edulcorada para que todo el mundo la tragase sin rechistar. Prosigue la cita. Discípulos de Jean-Jacques Rousseau, los miembros de la Convención de 1792 pusieron como fundamento del nuevo edificio este principio, que el hombre es bueno por naturaleza. Al respecto, enarbolaron la trilogía masónica: libertad, igualdad, fraternidad, libertad para todos y para todo, puesto que el hombre tiene buenos instintos, igualdad porque, también siendo buenos, los hombres tienen derechos iguales en todo, fraternidad o ruptura de todas las barreras entre individuos, familias, naciones, para unir al género humano abarcándolo todo en una sola república universal. Dado a que el catolicismo era su principal enemigo y el protestantismo no fue suficiente para acabar con él, una nueva religión fue fundada, teniendo sus dogmas, sus sacerdotes, su domingo, sus santos. Dios fue sustituido por el Ser Supremo y la diosa Razón, el culto católico por el culto de la naturaleza. Como se ve, el culto es completo: rezo, sacrificio, comunión. Con el culto, las instituciones. Es por las instituciones, escribía el ministro de Policía Duval, que se componen la opinión y la moralidad del pueblo. Entre estas instituciones, la que se juzgó más necesaria para hacer olvidar al pueblo sus antiguas prácticas religiosas y hacerle aceptar las nuevas, fue la década o domingo civil. Fue para esta creación que la República gastó más decretos y esfuerzos. A la década se añadieron posteriormente fiestas anuales, fiestas políticas, fiestas civiles, fiestas morales. Las fiestas políticas tenían por objeto, según Chenier, consagrar los tiempos inmortales en que las diferentes tiranías fueron aplastadas bajo la liberación nacional y los grandes avances de la razón. Para la moral estaba la fiesta de la juventud, la del matrimonio, la de la maternidad, la de los ancianos y sobre todas las de los derechos humanos. Con la ruina de las costumbres y la abolición del culto cristiano se unió la bancarrota y la miseria. La ruina, la miseria, el desorden moral no podían durar y siempre agravarse. Este era el resultado inevitable de las ideas que el Renacimiento había sembrado en los espíritus. La Reforma había intentado una realización tímida e imperfecta. Se había limitado a envilecer el cristianismo. La Revolución lo destruyó tanto como pudo, y sobre sus ruinas elevó altares a la razón y a la voluptuosidad. Una vez más, algo se interpuso a la voluntad de los siervos de Satanás de establecer su nuevo orden mundial. El clamor popular reclamaba el restablecimiento del culto católico. Se pudo, por tanto, mediante la fe del pueblo y sus oraciones, frenar temporalmente el ideal masónico y la consecución de su plan. Pero con el paso de los años, y como hemos visto, la fe fue disminuyendo.